Te cuento que cada mes que comienza en domingo tiene un viernes 13 y cada mes que comienza en jueves tiene un martes 13. Farmacias Carol presenta Bueno, aquí a mí me encanta invitar a personas de mis afectos porque eso es como un bálsamo para el espíritu, sobre todo cuando esas personas tienen mucho que decir, una cabeza bien amueblada, como dicen vulgarmente, en la calle. Además, no hay que irse fuera a buscar nada porque Londres nos tiró un procesado dominicano aplatanado y es el doctor Alberto Santana. Así que bienvenido sea nuestro querido amigo, doctor de cabecera ¿cómo de es todo, usted? porque también yo tengo mucho que decir de Alberto Santana, gastroenterólogo, hepatólogo, graduado, hizo su posgrado en Brasil, o sea, una persona con una larga data como médico gastroenterólogo y que realmente es un privilegio tenerlo como médico cabecera. Así que bienvenido a este espacio que estudio también. Muchas gracias. Un gran placer compartir contigo, Saskia, y con Ana Mirta. Dos bellezas. ¿Qué más puedo yo decir? Dos mujeres que tienen su cabeza bien puesta. Ay, gracias, mi amor. Hoy tenemos un tema muy interesante solicitado por ustedes, amables televidentes, y es la diverticulitis o diverticulosis. Eso es lo mismo, ¿verdad, doctor? No, Queremos saber qué es esto. ¿O es diferente? es diferente. ¿Es lo mismo? Ok, ya. Qué bueno. Pues que Vamos a comience con la comenzar con esa. diferencia. Sí, Bueno, claro mira, que sí. en el sistema digestivo tenemos el intestino grueso o colon. El colon tiene anillos musculares que hacen que las materias fecales vayan moviéndose, impulsando esas materias fecales. Y cuando uno sufre mucho de estreñimiento o tiene problemas de diarrea frecuentes, crónicas, entonces esos músculos se ponen muy blandos y cuando aprietan se le salen unos buchitos, unos hoyitos que producen lo que se llama divertículos. Los divertículos son una debilidad de la pared muscular del colon, que es el intestino grueso. Cuando se producen estos, se llaman divertículos y se dice una diverticulosis. Pero cuando la materia fecal entra en esos hoyitos y se queda mucho tiempo ahí, se irritan, entonces se llama diverticulitis. Todo lo que termina en itis quiere decir inflamación. Entonces, la diverticulitis, es que hay que ponerle mucha atención y darle tratamiento. La diverticulosis es el proceso de tener los hoyitos que no van a producir ningún problema. A veces lo hacen, pero no necesariamente quiere decir que tú vas a tener problemas en tu vida. Y tú puedes vivir toda tu vida con ellos y nunca darte un ataque de diverticulitis, pero hay personas que son más sutiles, más dulces que otras, y entonces sufren de infección frecuentes, y es lo que se llama la diverticulitis. O sea que esto se produce principalmente por una debilidad de la pared del colon, es más frecuente después de los 40 años y el pico es a los 60 años. Muy difícil que uno vea divertículos antes de los 40. Pero ya después de los 50, el 60% de la población tenemos divertículos, que a lo mejor nunca nos den problemas y a veces sí nos van a dar problemas cuando se inflaman. ¿Cómo se puede prevenir eso? Bien, qué bueno, Namita, porque yo iba a seguir hablando y hablando y hablando. Bueno, mira, pero puede hablar. Puedes seguir hablando, vas a seguir hablando y hablando. Hubo un estudio que es el mejor estudio que se ha hecho en la literatura mundial, que fue el doctor Burkitt, un médico inglés que pertenecía a la milicia, al Army inglesa británica, y lo pusieron de puesto en África, en Mozambique. Y él era médico, hizo un estudio
comparando el por qué los mozambiqueños nunca han tenido un ataque de divertículo, ni de pólipos, ni cáncer de colon. O sea que estas tres patologías no existen en Mozambique y casi en África no existe. Y entonces él vivió anteriormente en Argentina, donde el 35% de los argentinos sufren de divertículos. Entonces le dije, ¿por qué los argentinos tienen divertículos y los africanos de Mozambique no tienen? Entonces el estudio consistió en lo siguiente: ¿qué comen los mozambiqueños y qué comen los argentinos? Entonces los argentinos comen principalmente carne roja y no comen muchos vegetales. Cuando acompañan esa parrillada, la acompañan con una papa o los ajíes, el pimiento. No tienen fibra. Entonces el argentino va en promedio 2 veces a la semana al inodoro. El mozambiqueño no come mucha carne roja, come muchos vegetales, muchas frutas y va en promedio 4 veces al día al inodoro. O sea que ese intestino del mozambiqueño está siempre haciendo ejercicio, está trabajando y por eso el músculo tiene fuerza y no se producen estos buchitos que se llaman divertículos. El intestino del argentino no hace mucho trabajo, se pone más suave, entonces van 2 veces a la semana y entonces esto hace que ese músculo se ponga blandito y le salgan esos buchitos. Igual que nosotros ya a los 60 o después de los 60 años, si no hacemos ejercicio, nos sale una barriguita. Pero los muchachos que están yendo al gimnasio o los pacientes mayores o las personas mayores que va al gimnasio, está siempre haciendo ejercicio, le salen esos cuadritos en la barriguita y no le salen los buchitos, no le sale la pancita. Entonces, si usted hace ejercicio frecuente, los músculos van a tener una buena tonicidad. Y eso mismo pasa adentro del cuerpo con el colon. Si usted está ejercitando el colon siempre, comiendo mucha fibra, tomando mucha agua, haciendo ejercicio y va 1 o 2 veces al día al inodoro, entonces ese intestino, ese colon se va a mantener saludable. Si usted sufre mucho de estreñimiento, de diarrea, Ahí, se va debilitando. ahí va yo, 1 o 2 veces al día. ¿Y qué tal esa gente que se pasan 5 días y 6 sin ir al baño? Bien. Entonces, ¿qué pasa con el colon? Ahí el colon se pone débil, vienen los divertículos, vienen los pólipos y los pólipos se pueden convertir en un cáncer de colon. O sea, es más frecuente un cáncer de colon en pacientes que sufren de estreñimiento que en pacientes que van 1 o 2 veces al día, porque el ejercicio no permite que esas células que están ahí en el colon se mueran. El cáncer es una destrucción o una inflamación celular, no sabemos exactamente todavía cuál de las dos, pero sí tiene que ver mucho con la salud de las células. Y la salud de las células se mantiene saludable con el ejercicio. Y en el colon el ejercicio es comiendo muchas fibras, tomando mucha agua y cuando tengas el deseo de ir al baño, ir al baño. Muchas veces las mujeres, más frecuentes que los hombres, no le da deseo, le da el deseo, pero no van al baño porque están en un sitio público, porque tienen vergüenza de ir, porque el baño no está bien acondicionado, pueden esperar que llegar a casa. Y entonces eso hace que el intestino se distienda, se ponga más grande. El intestino es muy elástico, puede crecer hasta 6 veces su tamaño. Mira, una tripita, donde se hace la longaniza, por ejemplo, ¿verdad? Es fina, pero esa misma tripita, si tú la sigues llenando y llenando, la hace grande y puede hacer una morcilla de un tamaño grande. Entonces tiene una capacidad de distensión, pero mientras más se distiende, más sufre el músculo, más sufre la capa, más fina se pone y vienen las enfermedades más frecuentemente. Aquí me llega una pregunta por WhatsApp. Dice, el estreñimiento, como usted dijo, trae situaciones tristes. ¿Puede ayudarse para evitar el estreñimiento y mover ese colon, el utilizar pastillas para ir al baño? Bueno, hay que tener mucho cuidado porque hay pastillas que son osmóticas, que jalan agua del cuerpo y ablandan las materias fecales. Y hay otras que son irritantes. Es como si tú le dieras un latigazo
para que él trabaje. Entonces el colon se acostumbra a que hay que pegarle para trabajar. Y primero viene una condición que se llama melanosis coli, que es por el exceso de laxantes irritantes. Y entonces ya ahí vienen enfermedades producidas por los laxantes. Lo ideal es comer muchas fibras, fibras naturales. Las fibras están en los víveres blancos, en las frutas y en los vegetales. Si usted come frutas, vegetales y víveres blancos y toma agua, difícilmente sufre de estreñimiento, aunque hay condiciones como son los problemas de la tiroides que pueden producir una disminución de los movimientos del intestino. Pero ya esto es una combinación. Pero difícilmente, si usted come mucha fibra y toma mucha agua, va a sufrir de estreñimiento. Bueno, los que nosotros, los que fuimos vegetarianos por muchos años, se nos hablaba de que teníamos que ir al baño cada vez que la misma cantidad de veces que comíamos, era la cantidad de veces que había que utilizar el sanitario. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, los vegetales y los vegetarianos, muchos vegetales producen mucha fibra, entonces se llama el bolo fecal. Si usted come más de 20 gramos de fibra en cada comida, pues tiene que ir a evacuar esa fibra. Pero una carne roja no tiene fibra, entonces no tiene que evacuar, no hay bolo fecal. Por eso los carnívoros que no lo acompañan con vegetales sufren más de estreñimiento, sufren más de divertículos, sufren más de hemorroides y sufren más de cáncer de colon. Como dije ahorita, en Mozambique no hay un caso reportado de cáncer de colon. Y en la India, antes tampoco había cáncer de colon ni divertículos. Ya los hábitos alimentarios están cambiando. Ya los vegans, que son los vegetarianos estrictos, ya casi no existen en la India. En la India todavía se cree que el hindú y que no come carne porque la vaca es sagrada. No, ya el hindú come carne también, no tiene que comer carne de vaca, puede comer carne de ovejo, de chivo, de pollo, y lo comen, ya de cordero. Entonces ya el hindú no es tan vegetariano como antes. Y esto tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en los años 50, el promedio de vida del hindú era 52 años y ahora ha subido a 68. Entonces tiene mucho que ver el balance alimentario. Yo digo que todos los excesos son malos. Comer mucha carne es mala, pero ser vegetariano, vegan, también es malo. O sea que hay que tener un balance, un equilibrio en tu vida. Y, ¿por qué no comerte 1 o 2 veces a la semana tu pedacito de carne o de pollo, carne blanca o pescado? Pero sí es muy importante la cantidad de fibra y de agua que uno coma. Otra preguntita por aquí. Hablando de síntomas, ¿pueden encontrarse entre ellos picor, rascadura y ardor? Sí, se puede producir picor, rascadura y ardor en el ano, que son las hemorroides, porque cuando la materia fecal se queda más tiempo del que debe quedarse, presiona las venas y las arterias. Y uno tiene 8 venas hemorroidales en el ano, 8. Y si eso con la pupú se produce una presión, es cuando tú vas como cuando tú vas al laboratorio a sacarte sangre, que te ponen un torniquete, te presionan la mano para que las venas se vean mejor. Y así mismo se ven mejor las venas en el ano, pero cuando la materia fecal pasa, entonces produce una ruptura, una picazón, un ardor, dolor y, ¿por qué no?, un hemorroide y sangrado. O sea que hay que tener una materia fecal blanda que no presione tanto. Pero también si la materia fecal se queda mucho tiempo, entonces se produce una fermentación. Y la fermentación produce gas, el gas produce distensión, y esta distensión también produce ardor, picazón y molestias. Y produce esos gases, hay uno que se llama metano, que es el que produce el mal olor, pero hay otro que se llama amonio, que te puede producir dolor de cabeza, picazón en la piel, incluso cambio del color de la piel. Wow. Wow. ¿Y cuáles son los efectos? O sea, digamos que... Los factores de riesgo, eso se hereda, ¿eh? Sí. Bueno, mira, no se hereda, pero sí, Es que me he quedado. no se hereda, pero sí es ambiental. Y yo tengo una experiencia muy buena. Yo tengo 2 matrimonios. Mi primer matrimonio fue una extranjera inglesa y allá
el premio que le dábamos a los hijos era una zanahoria, un brócoli. Aquí en la República Dominicana el premio que se le da a los niños es un dulce. Entonces no se incentiva desde que nacen a comer vegetales. Yo recuerdo que mi niña mi niña y mi nieta, que tengo dos nietas ahora, cuando cumplieron 5 meses, lo primero que tuvieron en su mano fue una zanahoria. Una zanahoria porque le ayudaba con la dentición, el picor, el dolor que le produce salir del diente, pero también ellas la masticaban, se la comían y eso producía fibras. Aquí, tú nunca has visto un niño de 4 o 5 meses con una zanahoria o con un pedazo de brócoli, con una cebolla en la mano. Tú lo ves con un dulce. O sea, cuando el niño se porta bien, le dan un dulce. Allá, cuando el niño se porta bien, pues le dan un vegetal. Y entonces la costumbre y los hábitos alimentarios hacen que uno cambie su manera de ir al baño. Lo Otra triste es que muchas preguntita veces por el aquí. mismo pediatra que le da el dulce y la paleta. Sí. Otra preguntita que nos llega vía WhatsApp es: ¿cuáles son los alimentos que hay que evitar? Los alimentos que hay que evitar son los alimentos que no tienen fibra. Y los dulces, por ejemplo, un bizcocho, bueno, tiene harina, ¿verdad? La harina se convierte, son glucosa, en una glucosa y tiene almidón, pero no tiene mucha fibra. Las carnes Y rojas. si le echamos zanahoria adentro. Bueno, un bizcocho de zanahoria es diferente. Tú ves, ya esto tiene vegetales. Entonces, lo que hay que aumentar los vegetales y evitar las calorías libres, las calorías, por ejemplo, alcohol es malo porque el alcohol te da mucha caloría, mucha energía, pero no te da fibra. La carne roja te da muchas calorías, muchas proteínas, pero no te da fibra. Los dulces te dan muchas calorías, muchas proteínas, pero no te dan fibra. O sea, tú puedes vivir bien comiendo dulce, pero tu cuerpo no tiene nutrientes. Entonces, por eso es que digo que hay que equilibrar. No es que no comas carne roja, no es que no comas dulce, es que cuando te vayas a comer eso, y por eso el postre, ¿verdad?, es después de comer. Pero no sustituya una comida por un postre, como tampoco sustituya un postre por un pedazo de carne o por una salchicha. Hay que estar nivelado. Balanceado, diríamos. Otra preguntita, doctor, usted está caliente aquí. Las fibras bebibles, como el metamucil, ¿es factible beberla todos los días? Sí, mira, hay dos tipos de fibra. Las fibras solubles, que son las que se en agua, y las insolubles. El metamucil es una fibra soluble, o sea que sí es bueno y puede no tener ningún efecto colateral. El metamucil es un nombre comercial, hay muchos fibras de esto, ¿verdad? Pero sí hay que tener presente, cuando te comas una fibra de esta, el metamucil o el comcil o cualquier otra fibra, tienes que tomarte 1 o 2 vasos de agua más, porque si no esa fibra se pone dura dentro del cuerpo. Si tú coges una cucharada de metamucil, ya que dijiste el nombre, y la disuelves en agua y la dejas ahí 3 minutos, tú vas a ver que se pone como una esponja, se va solidificando. Y si tú no tomas agua después que tú tomes la fibra, entonces se va solidificando en el estómago y te va a producir llenura. Es bueno para dejar de comer, pero si no tomas agua, entonces te vas a estreñir también. Y a veces vienen pacientes que tienen el colon bastante distendido, que no pueden hacer evacuar y creen que porque no tienen fibra es porque está lleno de materia fecales. Entonces, todos los excesos son malos. Nosotros no hablamos de cuáles son los síntomas de la diverticulitis, porque ya yo sé lo que es, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo saber? ¿Tengo que ir al médico o me puedo automedicar? Cuando lo tenga así. Los síntomas de diverticulitis es que la pupusita o alguna comida entró en ese hoyito, lo inflamó y entonces esa inflamación te va a dar dolor, principalmente en el lado izquierdo de tu cuerpo, abajo. Si tú coges tu cuerpo, el ombligo, en la mano izquierda, ahí al lado del ombligo hacia abajo, ahí es el 80% de las diverticulitis está en ese sitio. Entonces te va a dar primero dolor porque hay distensión. El intestino se cierra para evitar que venga más comida o que venga más materias fecales a molestar. Entonces primero es un espasmo, una contracción, luego distensión, luego dolor en ese sitio y luego puede venir una fiebre, náuseas, vómitos. O sea que es primero distensión, dolor y luego fiebre. Y esa es la diverticulitis. Sí.
Ingerir granolas, avenas y el uso de cortisona tópica es favorable. Bueno, ahí mezclaron muchas cosas. La granola es fibra soluble, pero la cortisona es un medicamento con un antiinflamatorio. Entonces, un antiinflamatorio no es bueno en ningún tipo de infección. Pero el inflamatorio tópico, a lo mejor está pensando la persona que hizo la pregunta en hemorroides. Para el picor, ¿qué dice? Para el picor. Aquí me puso, la cortisona es para el picor. Sí, la cortisona no es buena usarla regularmente. Te va a quitar el picor inmediatamente, es muy buena, un alivio rápido, igual que los laxantes irritantes te van a hacer ir al baño rápido, pero la cortisona va a aumentar el grosor del esfínter anal, de la piel. Entonces al final va a ser peor. Lo ideal es cualquier cremita humectante, hay muchas cremas, cuando compras una crema de antihemorroidal que no tenga cortisona, es lo ideal. La cortisona se usa en un ataque agudo por 1 a 3 días, no debe pasar de 3 días. Entonces el picor anal y las hemorroides pueden durar 2 semanas, un mes. Entonces no es bueno usar esas pomadas de cortisona por mucho tiempo. Perfecto. Ana Mirta. Bueno, es que yo me fui como a la medicina natural porque decían que el mate, de que una semilla de mate hembra y una de mate macho en el bolsillo, eso sanaba las hemorroides, pero eso son hay muchos mitos, o sea, ¿cómo una semilla hembra o macho de mate en un bolsillo va a curar las hemorroides? Es imposible. Ahora, el mate, tú haces un té, en el té tú tomas agua, y si tú ves los chilenos, argentinos y uruguayos, siempre andan con su jarrito de mate. Tiene un nombre, no recuerdo ahora el mate. Tienen su jarrito. Entonces, el bombillo. El bombillo, la bombilla. Una bombilla. Entonces ellos están bebiendo siempre. ¿Qué pasa? Que cada 10 o 15 minutos ellos lo están bebiendo. Eso es agua. Entonces el agua va a ablandar las materias fecales. Al ablandar las materias fecales va a salir más suave y te va a aliviar las hemorroides o va a evitar que vengan hemorroides. O sea, pero no por tenerla en el bolsillo, es por tomar del té frecuentemente como hacen la gente del Cono Sur, que es muy bueno. Ay, doctor, pero esto va a necesitar una segunda parte porque la gente parece que está preocupada porque hay mucha gente estreñida y otras que no son estreñidas y que coman mucho alcohol y ingieren mucha carne en esas parrilladas. Entonces, pues, hay mucha preocupación porque aquí ya una última pregunta, ¿cómo se diagnostica? ¿Es necesario el tacto rectal? Eso es un caballero que está preocupado. Nosotros los hombres no nos gusta ir al médico y mucho menos al urólogo por el tacto rectal, pero dicen que el que no mete el dedo mete la pata. Entonces sí, el diagnóstico se hace, número 1, de la hemorroide con un tacto rectal. Número 2, del estreñimiento para ver si hay una impacción fecal. Que a veces, muchas veces tienen la materia fecal tan y tan dura que te produce una diarrea, pero en realidad lo que tiene es un peñón ahí abajo y si no le hace el tacto, pues no vas a saber si tiene o no. Pero hoy en día, con una tomografía abdominal o una radiografía simple de abdomen, podemos ver cómo están los intestinos y en la tomografía se ven los divertículos, estén o no estén inflamados. O sea que con un abdomen simple o con una tomografía abdominal podríamos hacer en un 90% el diagnóstico y confirmarlo ya o con el tacto rectal o con una colonoscopía. ¿Dónde podemos ubicarlo, doctor? Porque el tiempo nos traicionó, pero yo creo que la gente está muy preocupada y va a tener que volver. Bueno, siempre a la orden. Yo estoy en el Centro de Medicina Avanzada, doctora Abel González, en la Abraham Lincoln. Ahí estamos a la orden. Espero que nos veamos en la calle o por Zoom y no enfermitos en la clínica. Que así sea. Así es. Siempre es bueno decir a tu orden, pero al médico no, porque si el médico dice a tu orden, ven porque tú estás enfermo, ¿verdad? Pero no. Bueno, pero no, nos tenemos que ver y si nos pasa algo, pues qué mejor que ir a donde alguien que está siempre feliz. Gracias. Y eso es el primer paso para tu sanación. Bien, y ya para terminar, bueno, así que gracias. Prevención, comer saludable, comer mucha fruta, tomar mucha agua e ir al baño cuando tenga el deseo de ir al baño. Y así se va a evitar muchos problemas.
Bueno, yo tengo un viaje donde usted hace tiempo, pero voy a tener que darme y llevarme de esas 4 recomendaciones porque como que son muy pobres en mi vida, pero nada, de verdad que un abrazo inmenso, doctor Alberto Santana, gastroenterólogo, estuvo con nosotros hablando de este tema tan interesante el que es la diverticulitis. Esperamos que cualquier otra inquietud que tenga, pues no dude en contactarnos y con mucho gusto vamos a contactar al doctor para seguir este tema y otros que enlazan con esta entidad. De verdad que agradecemos su tiempo y será hasta una próxima. Saludos a todos por Hasta allá. la vista. Gracias, señor. Farmacias Carol presentó